Si la función f de r en los reales positivos es tal que f de x es igual a 2 elevado a x, una función exponencial, y g de los reales positivos a r es su inversa, entonces es falso que, bien, primero tenemos que g de x es la inversa, o sea, es f a la menos 1 de x, ¿cierto? Entonces acá dice, las gráficas de f y g son simétricas con respecto a la recta y igual x, ¿sí? A la función identidad. Eso siempre va a ocurrir de una función con su inversa. Entonces g de f a la menos 1 es igual a f de g a la menos 1. A ver, entonces si g es igual a f a la menos 1, la inversa de g es la inversa de la inversa, o sea, es f, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que calculemos la inversa. Entonces me va a quedar y es igual a 2 elevado a x. Aplicamos logaritmo, ¿cierto? Para bajar la exponencial. Nos va a quedar logaritmo de y es igual a x logaritmo de 2. Dividimos el logaritmo de 2. Nos va a quedar logaritmo de y partido en logaritmo de 2. Es igual a x. Cambio de base, ¿cierto? Y nos va a quedar que x es igual a logaritmo en base 2 de y. Aquí solamente lo invertí para hacer mejor uso del espacio. Y luego cambio x por f a la menos 1 y cambio y por x. Ok. Entonces, aquí tengo mi inversa, que también es g. Entonces acá dice g de f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 va a ser el logaritmo en base 2 de x. Y eso es igual a f de g a la menos 1. Y g a la menos 1 es f de x, que es igual a eso, ¿cierto? Luego, supongamos que x vale 1, por ejemplo. Entonces, aquí va a darle valor y hacer más fácil el cálculo. Logaritmo de 1, acá sigue igual 1. Logaritmo de 1 en base 2 va a ser 0, ¿cierto? Que 2 elevado a 0 me da 1. Y 2 elevado a 1 es 2, entonces me va a quedar f de 2. Entonces, g lo tenemos acá, ¿cierto? G es f a la menos 1, entonces me va a quedar esto aquí, logaritmo en base 2 de 0, perdón, acá, es igual a f, y f es 2 elevado a 2. Entonces acá claramente es 4, pero acá es indeterminado. Por lo tanto, claramente esto no es igual a eso. Así que esa sería la alternativa falsa. Si seguimos revisando, la C, g de x es logaritmo de x en 2, claro, porque g de x dijimos que era la inversa, así que eso sería correcta. F de g de x es igual a x, claro, ¿cierto? Porque si calculo la... esto lo podemos ver por que si en una función tengo x, y, en su inversa voy a tener y, x, por la simetría respecto a la recta. Y el recorrido de f, o sea, esto de acá, es igual al dominio de g. Esto es igual al dominio de g y eso también es verdad. Finalmente la falsa sería la alternativa B.